Hola. Método de las características. Cuando estamos hablando del método de las características nos referimos principalmente a un sistema de resolución del sistema de ecuaciones que rige el comportamiento de fluidos en una tubería cuando estamos en presencia de un régimen transiente, ¿ya? Ese sistema de ecuaciones son el sistema de ecuaciones que está pensada para un fluido compresible y para una tubería que se deformable, ¿ya? Donde esencialmente estamos hablando de las ecuaciones 2.110 y 2.111 del apunte, donde la ecuación 2.110 hace referencia a momentum, sumatoria de fuerzas externas es igual a masa por aceleración, y la ecuación 2.11 habla de continuidad de masa, unidad de masa, ¿ya? Dado que estamos hablando de un fluido que es compresible, no es posible hablar de continuidad de volumen, porque precisamente si tomamos un volumen de control, se ve que la masa, el flujo másico que está entrando menos el flujo másico que está saliendo, eso produce un desbalance, una acumulación de masa dentro de una tubería, y esa acumulación de masa dentro de la tubería se puede deber a que aumentó o disminuyó localmente la densidad del fluido, ¿ya? Ese es un camino, o la otra, o que hubo una expansión o una compresión de la tubería en respuesta de la presión que se tiene adentro, ¿ya? Y por eso se habla de continuidad de masa, que sería como el principio básico, el principio de conservación de masa. La conservación de volumen es válida solamente cuando estamos hablando de un fluido que es compresible, pero en este caso acá, como aceptamos de que se puede comprimir, se plantea entonces la ecuación de continuidad de masa dentro del sistema, ¿ya? Entonces, una buena parte del apunte apunta hacia derivar estas dos ecuaciones, ¿ya? Y una vez que se tiene este sistema de dos ecuaciones, la capacidad de poder obtener soluciones analíticas dentro del sistema es bien limitada, ¿ya? Por lo tanto, se requiere una resolución numérica. ¿Ya? Un método de resolución numérica para poder calcular las dos variables del problema, ¿ya? La velocidad del fluido, que depende tanto de x, t, y la presión, que depende de x, t, entendiendo que la presión H es la presión motriz dividido por gamma, donde H sería la altura de presión, la cota pisométrica esencialmente, ¿ya? Que tiene tanto la presión como la presión motriz. Entonces, se necesita un sistema de resolución numérica de la velocidad y la presión motriz dentro de la tubería, y para eso lo que se obtiene, si sigue un poco el análisis del apunte, es que se plantea el método de las características, ¿ya? Que este es el método de las características, es el método que permite resolver este sistema de ecuaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que es el método de las características? Esencialmente, ¿ya? Mediante un análisis de las ecuaciones, se logra determinar que existen dos líneas características dadas por dx a dt es igual a u más menos a, la velocidad del fluido más menos la celeridad de la onda, y a lo largo de estas líneas características se puede encontrar una ecuación que me dice que vamos a estar hablando de la característica positiva, que está asociada principalmente a u más a, o sea, es una cosa que va principalmente desde izquierda a derecha. A lo largo de esta característica positiva se tiene que ir de h a dt, y aquí estoy ocupando explícitamente d minúscula, que serían derivas totales respecto al tiempo, más a sobre g por du a dt, nuevamente derivada total, no derivada parcial, más u por el seno de teta
más A por F dividido por 2GD por U módulo de U es igual a 0. Y análogamente tenemos la característica negativa, que estaría dada principalmente por U menos A, y obtenemos lo que es la ecuación 2.131 de Arnold. ¿Ya? Ahora me quiero detener un poco de qué es lo que significa esta ecuación. Cuando estamos hablando de f de h a dt, cuando aparece dh a dt, por ejemplo, esto acá me está diciendo cómo cambia h en la línea de x a dt igual a u más a. ¿Ya? Y por eso es una derivada. Si escribiéramos, por ejemplo, dh a dt, me estaría diciendo cómo cambia h en t. O sea, yo estoy parado en un cierto punto, fijo, y en ese punto voy midiendo cómo va cambiando la presión en función del tiempo. Y si saco la tasa a la cual estaría cambiando la presión en función del tiempo, la cuota pisométrica en función del tiempo, para ese punto en particular, entonces quiere decir que yo voy a estar calculando la derivada parcial de h con respecto al tiempo. ¿Ya? Pero en este caso de acá, las ecuaciones características me están diciendo cómo es el cambio de h, pero no en el tiempo ni tampoco en el espacio, sino que es a lo largo de una línea que me relaciona tanto el espacio como el tiempo, si es que yo estoy parado en dx a dt es igual a u más a. Por lo tanto, si es que yo estoy parado dentro de un diagrama, el video de mañana va a ser un poco más profundo este análisis de acá. Yo voy a tener que en un diagrama de la posición versus el tiempo, las características están dadas principalmente por líneas que se mueven hacia la derecha, siguiendo la pendiente de esta línea acá sería de x y esto acá sería de t. Esa es la característica positiva que se mueve con u más a, y esta es la característica negativa que se mueve con u menos a hacia la derecha. Entonces, cuando estamos hablando de cuánto vale dh a dt con t minúscula, estamos viendo cómo cambia la presión a lo largo de esta línea, o sea, en puntos x y para tiempos t que se ubican a lo largo de esta curva. Por lo tanto, si yo quiero calcular si yo quiero saber cuánto vale el dh a dt en este punto en particular, yo lo que tengo, si quisiera hacer alguna discretización espacial, por ejemplo, a mí me interesaría preguntar, si yo quiero calcular cuánto vale el dh a dt en este punto de acá, dh minúscula dt, yo lo que tengo que saber es cuánto vale la presión en este tiempo y para este punto, menos la presión en este otro tiempo y en este otro punto. ¿Ya? No es en el mismo punto para un tiempo menor, tampoco es en el mismo tiempo para un punto del lado, sino que es en un tiempo anterior para un punto lejano. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, esto acá es siguiendo a lo largo de las características U más A. Aparece todo el tema de ondas, por ejemplo. Aquí aparece toda la dinámica de olas que se genera dentro del fluido. Entonces, imagínense, si yo estoy diciendo dh a dt es igual a 0, ¿ya? De minúscula, no parcial, sino que de minúscula a dt es igual a 0, quiere decir que la presión no cambia si es que yo me voy moviendo con la ola. Estoy parado dentro de una ola, un surfista, ¿ya? El surfista está parado acá, para este tiempo. Entonces, si esto es x, y esta es la ola para t igual a t1, y la ola va a estar así, para t igual a t2. Si yo estoy parado en este punto, en t igual a 1, y estoy parado en este punto en t igual a 2, eventualmente yo podría llegar a la conclusión que dh a dt es igual a 0, porque en este punto, lo que ocurrió,
si yo me voy moviendo a lo largo hacia la derecha, yo lo único que voy a estar haciendo, me voy a estar moviendo en la medida que me voy a estar moviendo con la hora. Por lo tanto, si de h de t es igual a 0, lo que me estaría diciendo es que yo me quedo relativo a la ola, me quedo siempre en el mismo lugar, ¿ya? O nada cambió si que me muevo relativo a la ola. Claramente, si yo estoy parado en este punto acá, voy a sentir en un minuto que voy a subir y voy a bajar, pero eso yo tengo que estar fijo en un cierto punto. Voy a subir y voy a bajar, por lo tanto voy a ver un cambio de la presión con respecto al tiempo, pero eso sería una derivada parcial, no una derivada total con respecto al tiempo. Y aquí lo que nosotros estamos haciendo, nos estamos moviendo con la ola, nos estamos moviendo en la cresta de la ola y estamos viendo cómo va cambiando la presión en la medida que nosotros nos vamos moviendo en la cresta de la ola. Eso es lo que quieren decir estas derivadas totales. Entonces, cuando estamos hablando de la característica positiva, estamos estudiando qué es lo que pasa con la presión y con la velocidad a lo largo de estas líneas características, ¿ya? Y esos cambios van a estar relacionados, cambios en la presión y la velocidad van a estar relacionados con lo que pasa con la fricción, que eventualmente puede ser que vaya amortiguando esta ola, y con qué es lo que pasa con la topografía, con la inclinación de la tubería, donde eventualmente yo puedo tener un aumento, una disminución de la presión y de la velocidad en respuesta de cambios de la tubería. Y todos esos cambios me van a estar diciendo mediante esta ecuación que sería qué es lo que pasa a lo largo de esta característica positiva, y está la otra ecuación que sería que me dice qué es lo que pasa a lo largo de la característica negativa, ¿ya? Y esencialmente, si yo lo que, y esto lo vamos a estar viendo en el próximo video, si yo quiero conocer qué es lo que va a estar ocurriendo en este punto para este tiempo, yo tengo que preocuparme de qué es lo que ocurrió en este punto para el tiempo pasado, y también me tendría que estar preocupando de qué es lo que ocurrió en este otro punto para el tiempo anterior, ¿ya? La información de qué es lo que está ocurriendo en este punto para un tiempo anterior me la va a estar transportando la característica negativa, y la información que me diga qué es lo que está ocurriendo aquí para un tiempo pasado me la va a estar transportando hacia este punto intermedio, la característica positiva. Entonces, como resultado vamos a tener de que todo lo que está ocurriendo para este tiempo, en este punto, va a depender de lo que ocurría en el tiempo pasado, pero no en el mismo punto, sino que en los puntos vecinos, de manera tal de que se transmitió la información para llegar a lo que yo en el punto donde yo estoy estudiando en cuestión. Todo ese análisis queda escrito entonces con esas ecuaciones características, ¿ya? Resumen, método de las características, que para un fluido resuelve numéricamente las ecuaciones para un fluido compresible en una tubería deformable, donde el sistema de ecuaciones quedaría escrito con la ecuación 2.110 y 2.111, la derivación la pueden estudiar en el apunte, y en estos casos es un sistema de resolución numérica, donde yo voy a calcular la velocidad y la presión motriz en función del tiempo y del espacio, ¿ya? Cuando estamos hablando de un método de resolución numérica, quiere decir inmediatamente por sinónimo que nosotros no vamos a conocer la velocidad y la presión en todo tiempo y en todo espacio, o sea, no son funciones continuas, sino que son funciones discretas. Yo voy a conocer la presión en este punto y este punto. ¿Qué es lo que pasa entre medio? No tengo idea, ¿ya? Y que yo voy a conocer la presión y la velocidad para este tiempo y para este otro tiempo. ¿Qué es lo que pasa en estos puntos intermedios? Yo no tengo idea. Si quiero conocer qué es lo que pasa en puntos intermedios, bueno, tengo que checar el delta X y el delta T, ¿ya? Pero dado un delta X y un delta T fijo, yo voy a conocer la solución solamente para algunos puntos del espacio, no todos los puntos del espacio. Y en función de qué tan chico sea el delta X y el delta T, bueno, mayor resolución yo voy a tener dentro de mi cálculo. Eso. Nos vemos. Chao.